Pero bueno, Fabi, ya no es cuarentena, porque cuarentena son 40 días. ¿Por qué le seguimos diciendo cuarentena? Porque se quedó finalmente en el vocabulario popular. Así la gente lo identifica, lo dice, ya esta manera de broma, de chunga, pero efectivamente, ya mañana vamos a cumplir 6 meses de este confinamiento por COVID-19. Ya se nos fue medio año, se nos fue medio año de nuestras vidas intentando mantenernos sanos, cuidándonos para no contagiarnos o contagiar, tratando de lavar nuestras manos todo el tiempo, limpiando todo lo que compramos o llevamos a nuestras casas, limpiando incluso nuestros zapatos. Así, si ustedes voltean a ver, medio año de nuestras vidas se acaba de ir. Vamos a la reflexión. Semana Santa, encerrados. 10 de mayo, los que somos responsables, ¿verdad? Porque acuérdense que muchos salieron a las calles y de ahí hubo un repunte de los contagios, pero la mayoría de los que dices que somos más los buenos, nos quedamos encerrados. Después vinieron las vacaciones de verano, nos quedamos encerrados. Pasamos ya las fiestas patrias y seguimos pues en este confinamiento. Seguramente el Día de Muertos también lo viviremos en confinamiento. Es decir, si empezamos a ver todo lo que ha pasado en estos seis Bueno. meses, se nos ha ido la mitad de este año. Otra cosa, si salen a las calles de sus municipios o aquí mismo de la ciudad, verán cambios. Por ejemplo, si vienen para la Ciudad de México, en Insurgentes, de los 3 carriles que era en algunas partes, ahora quedaron solo 2 porque se hizo un carril exclusivo para bicicletas. Hay cambios. Seguramente cerraron los comercios familiares y las pequeñas empresas de la gente que ustedes conocían. Entonces pasan y cada vez ven más comercios, establecimientos que dice se renta porque tuvieron que cerrar. Sí. Es decir, todo esto ha pasado en estos 6 meses. 5.9 millones de ciudadanos mexicanos hasta el día de hoy perdieron su fuente de ingresos. Ya sea un ¿Cuántos? empleo por cinco Y punto nueve millones, no, Fer. no, 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 no. Y estos son datos del INEGI con el Uf, IMSS, cuyo análisis lo hizo el Banco de México, ¿eh? O sea, no. no estamos dando una cifra disparada o que nos inventamos, no. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, hizo este recuadro con datos del INEGI y el del IMSS. Para el día de hoy, 5.9 millones de ciudadanos perdieron su fuente de ingresos, ya sea formal, en un trabajo formal o informal o a través de su negocio. Solo en el mes de abril, esto es una cifra que espanta, perdieron su fuente de ingreso 12 millones de personas. Es decir, que en estos últimos meses se repuntó. Y sí, la gente empezó a vender lo que podía, aquí lo hemos platicado, desde comida casera hasta antojitos los fines de semana. Todo el mundo cambió de giro y vende ahora productos de limpieza o caretas o cubrebocas. Es decir, la gente tuvo que reinventarse para salir adelante. Ahora, otros se endeudaron, llevaron sus cuentas y sus tarjetas de crédito al límite. Muchos tuvieron que dejar su cuartito o su departamento o su casa porque Claro. ya no podían pagar las rentas. De hecho, en el tema de las tarjetas de crédito y de los endeudamientos y Hombre, de todo esto, el incremento esperado de la cartera vencida en los bancos por impacto de la pandemia será de 78,000 millones de pesos. Es decir, ¿se acuerdan que en la primera parte los bancos dieron una prórroga para que si no podías pagar, tenías hasta julio para como no pagar y después empezar a pagar? Entonces, ¿se acuerdan que fue abril, mayo, junio, julio, en los meses que algunos bancos daban, otros bancos dieron hasta 6 meses, extendieron la prórroga para que fueras pagando? Bueno, pues eso se llama cartera vencida, es decir, el banco tiene que absorber mientras esa deuda. Son 78,000 millones de pesos. La cartera vencida total desde que inició la pandemia hasta el día de hoy es de 198,509 híjole. millones de pesos. Es decir, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no pudieron recuperar el trabajo y que tienen esas deudas que son hipotecarias o de consumo, donde pagas el súper o donde pagas la gasolina o donde pagas los que tuvieron que seguir No, pagando las es una colegiaturas, pues las tragedia. colegiaturas? Luego, No, es que sí, me Fer. quedé pensando, es una tragedia. El otro día se acercaron personas que conozco de todos los estratos y unos me decían, señorita Fernanda, es que ya tronó mi negocio. ¿Cómo, Valis? ¿Cómo que ya tronó? Ya troné, señorita. Y otro me decía,
híjole, pues tengo que cerrar el restaurante. ¿Pero cómo? Si lo estábamos inaugurando en noviembre del año pasado, no chingues, ¿cómo que? ¿Y la inversión? No, pues es que el tipo que nos renta no quiere ayudarnos y no quiere bajarse en la renta, ni apoyar, ni nada. Y pues así, y nos votó. Pero así te estoy hablando 5 personas ayer y antier. Sí. Sí, híjole, Fabiola. Efectivamente, son parte de estos 5.9 millones de personas que ya no tienen estos ingresos. Ahora, en este confinamiento, en un principio, recuerdan, las clases solo se suspenderían del 23 de marzo, por eso digo que mañana ya cumplimos los 6 meses, del 23 de marzo al 19 de abril. Hoy, ¿qué pasó 6 meses después? Ya iniciamos un nuevo ciclo escolar con educación a distancia, con 2 millones de alumnos menos porque desertaron, tuvieron que abandonar los estudios, y 40% de las escuelas privadas que tuvieron que cerrar, y niños que tuvieron que pasarse de la educación privada a la educación pública porque no había otro remedio, no había manera de pagar. En este medio año también enterramos a 73,697 mexicanos con la cifra o el corte de hasta ayer. Las aseguradoras han indemnizado a 7,740 han indemnizado a personas con un monto de 7,740 millones de pesos, todos relacionados con enfermedades, seguros de gastos médicos mayores. Pero fíjense, la cobertura que destinaron las aseguradoras para los familiares de los médicos o del personal de salud que murió fue de 1.6 millones de pesos. Es decir, que murieron las cabezas de 604 familias. Entonces, esas 604 familias No, pues recibieron 50,000 pesos cada una, Fer, para como un seguro de vida para para hacer aquellos frente trabajadores de a la la salud. vida, para hacer frente a la vida. Para hacer frente a la vida, habiendo perdido a un Todo, ser querido, claro. al sostén de su casa, que además era el que estaba en el frente de batalla cuidando que los demás no nos contagiáramos o sacándoles o salvándoles la vida. ¿Tú crees? Se nos fue la mitad del año, Fer, cuando esto inició, cuando el 23 de marzo se anunció que ya era un lunes, ya no se podía ir a las escuelas, que ya no se podía ir a los trabajos, que solo los esenciales, que en ese entonces eran nada más personal médico, bancos, tiendas de comida y o alimentos y medios de comunicación, ejército y seguridad, esos eran los esenciales. Cuando se dio esta suspensión, ¿saben cuántos casos teníamos? Solo 367 casos de COVID-19 confirmado y 4 defunciones. 4 defunciones. En aquel entonces, el 80% de esos 367 casos eran importados, los que venían de viaje. El día de hoy, las cifras son de terror. 700,697 contagios, 73,697 muertos y, ojo, 30,566 casos activos, que son los que seguirán contagiando los próximos 14 días. Pero recuerden que no hay pruebas. Recuerden que estos datos están muy por debajo de la realidad porque no todos los ciudadanos se han hecho las pruebas. Y un dato para terminar, en el Senado de la República, para poder tener la sesión, se hicieron las pruebas a 1,000 trabajadores y 80 salieron enfermos de COVID. Es decir, que aún faltan pruebas. No, qué barbaridad. Bueno, ya les dije, si las muestras hoy en día la tomamos como una muestra nacional, Fabiola, no es menor, ¿eh? La de los futbolistas de primera división, verás que ahí tienes una muestra nacional que nadie ha hecho. Exacto. Y ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema digno de tomarse en cuenta. Te mando un abrazo, Fabiola Guarneros, @FabiGuarneros, gracias por estar con nosotros. Ya no hay que llamarle cuarentena, ya hay que llamarle vida vivida. Porque pues eso es lo que es, ya no importa el día, es vida vivida.